Después de esta alabanza y estas oraciones, la verdad es que me dan ganas de bajarme y marcharme, porque ya ha sido suficiente claro el- el motivo del mensaje. Eh, la culpa, la culpa, vaya palabra, ¿no? Sentirse culpable. ¿Quién no se ha sentido culpable o se siente culpable de los que estamos hoy aquí? La semana pasada nuestro hermano Pablo nos hablaba de que a veces tomamos decisiones erróneas, de que nos podemos ver agobiados, acorralados, y al intentar solucionarlo todo por nuestra cuenta, nos vemos frustrados cuando vemos que no podemos solucionarlo. Nos vemos con una carga muy pesada al intentar incluso justificar esas malas decisiones o pecados que cometemos. Esa carga muy pesada no es otra cosa que la culpa. La psicoterapia moderna dice que los seres humanos tenemos problemas enraizados que siempre estamos intentando solucionar. Para esos problemas utiliza diferentes palabras, como la baja autoestima, problemas de identidad, autocompasión, complejos, sensación de fracaso, sensación de indignidad, presión de la vida, estrés, etc. Y todas estas palabras hablan básicamente de lo mismo, de la culpa. Hace 100 años sentirse culpable era algo bueno. Sentir culpa demostraba que eras una persona civilizada. Hoy la cultura actual nos dice que las personas que se sienten culpables son personas inmaduras, con falta de autocontrol. El médico suizo Paul Tournier, en su libro Culpa y Gracia, dice: la conciencia culpable es el condimento de nuestra vida diaria. No queremos admitir la frecuencia y cuánta culpa hay en nuestras vidas. No queremos admitir la frecuencia con la que la usamos, la culpa, con las personas o con nosotros mismos. Y no queremos admitir los efectos y lo efectivo que es usar la culpa contra otros o contra nosotros mismos. Si nuestros problemas fueran como rocas y tuviéramos el coraje de levantar esas rocas para ver qué hay debajo de ellas, encontraríamos pequeños gusanos de culpa. Si miramos debajo de la ansiedad, de la ira, de la amargura o del resentimiento, seguro que encontramos culpa. Algunos ni siquiera sabemos aceptar críticas, porque las críticas nos devastan. ¿Y por qué nos devastan? Decimos: ay, estoy devastado porque esta crítica no es cierta, es exagerada. Vale, quizá lo sea, pero entonces, ¿por qué nos devasta? Nos devastan tanto las críticas, incluso cuando son falsas, porque tenemos esa voz interior, ese pepito grillo que tenemos todos, que nos dice: ay, si supieran en realidad lo que me pasa, si supieran cómo soy, si supieran lo que he hecho. Pero la culpa puede ser algo muy arraigado y muy difícil de sobrellevar y de eliminar. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo podemos tener una vida libre de culpa? Vamos a verlo. Para sustentar este problema con la culpa podría haber elegido algún salmo de los muchos que hay que nos presentan personas hundidas en un pozo, con el agua al cuello, con su alma en un lodazal sin fondo, como los salmos 40, 69 o 130. Pero creo que lo que vamos a leer es la esencia de la fe cristiana, la esencia del amor de Dios, de cómo reconciliarnos con Él y tener una herramienta para lidiar con la culpa y vencerla. Vamos a leer un pasaje de la carta de Pablo a los Romanos, lo podéis seguir en la pantalla o en las Biblias. Leemos Romanos 5, ahí. Romanos 5 del 6 al 10.
En verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él, mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Vamos a ver lo que este pasaje nos dice sobre la culpa y sobre cómo se enfrenta. Vamos a verlo en 3 puntos. El sentimiento de culpa, cómo Dios trata con la culpa y la sanación de la culpa. Cómo podemos tomar lo que Dios ha hecho y usarlo en nuestras vidas. Vamos con el primer punto, el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es que mi culpa y mis malas acciones no son solo un sentimiento. Es mi tesis, o parece raro, pero lo vamos a ver. A finales del siglo XX y en el XXI nos han enseñado que la culpa es un sentimiento y punto. La culpa es algo psicológico. No es nada más que eso. Por lo tanto, nos han dicho que es completamente subjetiva. ¿Pero es eso cierto? Algunas personas dicen, no, la culpa proviene de los estándares que la familia te impone y que no podemos alcanzar. Otros dicen, no, la culpa proviene de los estándares que la sociedad te impone y que no podemos alcanzar. Estas 2 afirmaciones no son excluyentes, más bien se superponen. Otros dicen, la culpa proviene de nuestra incapacidad para ajustar nuestras expectativas y nuestras elecciones a la realidad. Según esto, el problema de la culpa es siempre un desajuste. Estamos desajustados, tenemos que ajustar nuestras expectativas, nuestras elecciones y nuestros estándares a la realidad. De ahí proviene la culpa. Es solo un sentimiento, es todo subjetivo. Si pudiéramos lidiar con la familia, con la sociedad o hacer esos ajustes, desaparecería. ¿Tiene esto sentido? ¿Es esto verdad? Hoy en día hay mucha gente que no cree en el pecado, ni cree en el infierno, y ni siquiera cree en Dios. Según ellos, viven en una auténtica libertad. Crean su propia realidad, pero pese a esa situación, se despiertan cada mañana sintiéndose mal. Tienen esa voz dentro de ellos, ese pepito grillo del que hablábamos antes, que les machaca. Todos tenemos esa voz dentro de nosotros que nos llama cobardes, necios, pecadores, nos hace sentir viles y culpables. ¿Qué vamos a hacer con esa voz? Lo podemos llamar complejos o la presión de la vida, pero la culpa es más que un sentimiento. Las malas acciones son más que un sentimiento. Eso es culpa. La esencia del sentimiento de culpa es que mi error es más que un sentimiento. La culpa es el sentido de responsabilidad moral. Y permitidme dar algunas frases sinónimas. La culpa es la sensación de que mis errores han quedado registrados en algún tipo de registro objetivo. La culpa es la sensación de que debería estar pagando por esos errores registrados, que tengo que hacer algo para lidiar con ese registro. La culpa es la sensación de que mis pecados tienen un ser propio. La culpa es la sensación de que necesito sufrir por lo que he hecho o he dejado de hacer, o he dicho o he dejado de decir. La culpa es la sensación de que existe un registro moral objetivo. Hay algo fuera de mí, algo que tiene que ser resuelto. Se trata de algo objetivo, no subjetivo. ¿Recordáis el final de esa maravillosa película, aunque terrible también,
La lista de Schindler. Para los que no lo hayan visto, Schindler era un industrial alemán que se afilió al partido nazi y se convirtió en un hombre muy rico a través de una empresa que hacía ollas para el ejército. Pero cambió de opinión en el transcurso de la guerra y se volvió pobre porque utilizó todo su dinero, toda su riqueza, para sobornar a funcionarios alemanes y así poder salvar a 1.200 judíos de la muerte. Al final de la película, cuando se despide de los trabajadores de su empresa que ha salvado y está a punto de irse porque la guerra ha terminado, se da cuenta de que si hubiera vendido su coche, que lo tiene ahí aparcado, podría haber salvado 10 vidas más. De repente se da cuenta de que si solo hubiera cambiado de opinión un poco antes, en el tiempo, si solo hubiera utilizado su riqueza un poco antes, quizá podría haber salvado tal vez cientos o miles de vidas más. Y cae al suelo en ese momento bajo el peso de su culpa. Ahora, si fuésemos psicólogos modernos, ¿qué le diríamos al señor Schindler? Le diríamos, su verdadero problema es que tiene que ajustar sus expectativas y sus elecciones a la realidad. La culpa es algo completamente subjetivo. Su familia le educó en creer que estaba mal que se matara a personas de otra raza en hornos. Tiene que liberarse de eso. Tiene que reajustarse. La culpa es solo un sentimiento. ¿Es eso lo que le diríamos? La culpa es la sensación de que nuestro pasado está presente, de que no podemos deshacernos de él. Eso es la culpa, la sensación de que no podemos arreglarlo. Trata de deshacerte de ella, trata de decir que todo es subjetivo y que no es objetivo en absoluto. Y quizá puede tener éxito por un tiempo, pero tus pecados te hablan. Te dicen como Schwarzenegger en Terminator, volveré. Y siempre vuelven, porque la culpa es el sentimiento de que nuestros pecados son más que sentimientos. La culpa es un sentimiento que nuestros pecados han creado un registro objetivo, porque la Biblia dice que vivimos en un universo moral. El universo no está hecho simplemente de metal, madera, de cosas físicas, sino que también está hecho de valores y principios morales. Esos valores morales son igualmente reales y nos chocamos contra ellos tan fuerte como lo haríamos contra una pared de ladrillos, si no reconocemos que están ahí. La Biblia nos dice que nuestros sentimientos de culpa no son solo subjetivos, sino que realmente tienen que ver con una realidad objetiva. Hay una realidad objetiva acerca de nuestra culpa que crea un problema, no solo para nosotros, sino incluso para Dios. Y lo digo con toda la reverencia que puedo, nuestra culpa es el único problema real que Dios ha enfrentado. ¿Cómo lo sé? Lo vemos aquí en el versículo 6 de Pablo. En verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Dios es tan poderoso que nunca tiene que esperar por las cosas. Cuando Dios dijo sea la luz, tuvo que esperar. Dijo entonces, ay, ¿qué tengo que hacer ahora para ir a buscar la luz? ¿O cómo tengo que hacer para crear la luz? No, el poder de Dios es tan absoluto, tan supremo, que cuando Dios dijo sea la luz, hubo luz inmediatamente, instantáneamente. Él no espera. Eso es poder. Sea la luz y fue la luz. Sea la vida y fue la vida. Sea el cielo y fue el cielo. Sea el mar y fue el mar. Pero Dios no puede decir, sea el perdón y hay perdón. Dios no puede hacerlo. Esto es lo que nos dice Pablo en Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. En el momento correcto, Jesús tenía que morir. Algo tenía que hacerse con ese registro objetivo. Tenía una objetividad que ni siquiera Dios podría decir simplemente, está bien, perdono todo. El perdón es el único problema
que el Dios Todopoderoso alguna vez tuvo. Imaginemos un juez humano juzgando a un violador confeso y ante él el violador dice: lamento mucho lo que he hecho, me arrepiento, y que el juez dijese: está bien, entonces todo está perdonado, puedes irte libre. ¿Qué haríamos? Pediríamos la cabeza del juez. Querríamos echarlo de la judicatura. Diríamos: no podemos tener una sociedad si todos hacen eso. Si no aceptamos este tipo de estándares para un juez humano, ¿tendría estándares Dios más bajos que esos? No podemos tener un universo si no tenemos justicia. Nuestra culpa tiene un ser propio. Realmente hay, al igual que hay leyes físicas, lo que sube tiene que bajar porque la gravedad es algo real, hay leyes morales. En el universo moral, eso es lo que es la culpa, la sensación de malestar, de bajar al fondo sabiendo que en algún lugar voy a tener que enfrentarme con ella. Es una realidad, está ahí y Dios tiene que lidiar con ella, al igual que nosotros. Dios no puede decir simplemente que haya perdón y hay perdón, hay que pagar por ello. En resumen, debido a que Dios no podrá, debido a su naturaleza santa, pasar por alto el pecado y pasar por alto el mal, precisamente porque no pasa por alto el mal, tenemos esperanza para el futuro. Sabemos que el quebrantamiento del mundo terminará algún día. El mal del mundo, la opresión, desaparecerá porque Dios se ha comprometido a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer entonces con la culpa? ¿Qué va a hacer Él, Dios, con la culpa? Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo Dios trata con la culpa? ¿Cómo trata con ella? La respuesta está en este texto. Bueno, está en toda la Biblia, en cada parte de la Biblia. Él trata con ella a través del principio de la autosustitución. Este es el corazón del Evangelio. Este es el corazón y la esencia del mensaje cristiano, la autosustitución. Lo vemos aquí mismo, donde dice: en el tiempo cumplido, señalado, Cristo murió por los malvados, en lugar de los malvados. John Stott lo expresó perfectamente en su libro La cruz de Cristo, resumiendo toda la fe cristiana en dos frases. Stott dice: la esencia del pecado es el ser humano sustituyendo a Dios con su propia persona, mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyendo al ser humano con su propia persona. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la esencia del pecado? Romper las reglas. Sí, por supuesto. Pero la esencia del pecado es que o eres un accidente sin propósito o fuiste creado por Dios. Si fuiste creado por el Dios creador, le perteneces. Y si le perteneces, le debes todo. Cuando tomamos decisiones sobre cómo vamos a vivir la vida, sobre cómo vamos a gastar el dinero, sobre cómo vamos a usar nuestro cuerpo, sobre cómo vamos a usar nuestros talentos, y solo recurrimos a Dios cuando estamos en problemas, rezando por algún tipo de ayuda, estamos sustituyéndolo por nosotros mismos. Esa es la esencia de lo que es el pecado: asumir prerrogativas que solo Dios tiene. ¿Crees que nos meterían en la cárcel por hacernos pasar por policías? Por supuesto. Trastornaríamos toda la estructura de autoridad de toda la ciudad si la gente fuera por ahí disfrazada de policías y actuando como tales. ¿Cuánto más perjudicial para el orden del cosmos será que nos disfracemos de Dios, que es lo que a veces hacemos? En la siguiente frase, Stott dice: el ser humano se rebela contra Dios y se coloca a sí mismo donde solo corresponde que esté Dios. El ser humano pretende tener prerrogativas que le pertenecen solo a Dios. Dios acepta penalidades que le corresponden solo al hombre. Él murió. En Cristo Dios vino y tomó lo que merecíamos. La ley de la contabilidad moral todavía funciona y funciona. Y funcionó con Jesús. Él pagó, Él sufrió,
todo lo que intrínsecamente sabemos que merecemos fue para Él. Eso es lo que es la ley de la autosustitución. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21. No hay un principio más profundo, dramático e intenso que este concepto de la autosustitución. Hay una leyenda urbana que no sé si conocéis, que dice que había una vez un puente levadizo que atravesaba un gran río. Durante la mayor parte del día el puente estaba abierto para que los barcos pudiesen navegar por el río. Pero a determinadas horas tenían que cerrarlo para que algunos trenes pudiesen cruzar el río. Un hombre era el encargado de operar los controles del puente y lo hacía desde una pequeña cabina que estaba ubicada al lado del río. Una noche el operador estaba esperando cerrar el puente porque llegaba un tren, vio a lo lejos la luz del tren y esperó a que estuviese a una distancia prudencial para cerrar el puente. Cuando advirtió la cercanía del tren, se dirigió a la cabina de control, donde horrorizado descubrió que los controles no funcionaban correctamente y que el seguro que sujetaba la unión entre los raíles no funcionaba y los raíles no estaban bien alineados. Existía el peligro de que el tren descarrilase y terminase en el río, y sabía que el tren de la noche traía muchos pasajeros a bordo, por lo que muchas personas perecerían inmediatamente en el accidente. Había que hacer algo. El operador abandonó rápidamente la cabina de control, cruzó el puente para dirigirse al otro lado del río, donde había una palanca manual que terminaría de alinear los raíles. Tendría que bajar la palanca y tenerla en dicha posición con mucha fuerza hasta que el tren cruzase el puente. Muchas vidas dependían de la fuerza de ese hombre. Fue entonces cuando escuchó un sonido que provenía de cerca de la cabina que había abandonado y que hizo que se le helara la sangre. «Papi, ¿dónde estás?», escuchó repetidas veces. Su hijo de tan solo 4 años estaba cruzando el puente para buscarlo. Su primer impulso fue gritar «¡Corre, corre!», pero se dio cuenta que las diminutas piernas de su pequeño jamás podrían cruzar el puente antes de que el tren llegase al mismo. El operador casi suelta la palanca para correr tras su hijo y ponerlo a salvo, pero comprendió que no tendría tiempo suficiente para regresar y sostener la palanca. Tenía que tomar una decisión, o la vida de su hijo, o la vida de todas aquellas personas que estaban a bordo del tren. Los ha puesto al borde de las sillas, ¿no? Es dramático, es terrible, ¿verdad? Esa es la historia definitiva. Es el trauma definitivo, que una persona muera para que muchas vivan. No me preguntéis qué pasó, no es más que una historia ficticia. Pero este es el acto supremo, que uno muera por muchos. Sustitución, así es como sucedió. Lo que vemos en este pasaje es que no tenemos al Padre en el cielo enviando a su pobre hijito al puente, sin saberlo y siendo aplastado por el tren. La Biblia nos dice aquí que Jesucristo mismo, en una acción absoluta y totalmente libre y voluntaria, se puso en nuestro lugar, nos sustituyó. Ese es el meollo de los versículos 7 y 8, donde Pablo nos dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras aún éramos impotentes, mientras aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa eso? No había obligación, no había restricción. La doctrina de la autosustitución voluntaria de Dios es tan preciosa porque nos dice que Jesucristo fue el único que murió e hizo de la muerte un acto personal.
Jesús es el único que eligió morir. Quizá os preguntéis, ¿y qué pasa con las personas que han dado su vida en acciones heroicas? Ellas eligieron el momento de su muerte, pero solo Jesús eligió el hecho de su muerte. Las personas que dieron su vida por otros eligieron el momento, no eligieron el hecho de su muerte, porque de igual manera iban a morir. Jesucristo fue la única persona en la historia que de una manera absoluta, libre, sin ninguna restricción, entró y derramó su vida en la cruz, sin ninguna otra razón que su amor por nosotros. Esa es la autosustitución de Dios. Porque nos pusimos donde Él merecía estar, Él se puso completa, libre y voluntariamente donde nosotros merecíamos y merecemos estar. Esto es único. ¿Cuál es el valor de lo que Jesús hizo por nosotros? Es un valor absoluto. Ya ves, en el momento justo, Cristo murió por los pecadores. Así es como trata a Dios con la culpa. Tiene una objetividad, tiene algo objetivo que hacer al respecto. La culpa no es solo un sentimiento con el que podemos lidiar a través de nuestros sentimientos. La culpa es un registro objetivo con el que tenemos que lidiar con un acto objetivo. Y eso es lo que sucedió con Cristo. Vamos al último punto, que es la sanación de la culpa. ¿Qué tenemos que hacer realmente para usar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones para que seamos sanados de la culpa y vivamos vidas libres de culpa? Todos tenemos una enorme cantidad de problemas. Hay cristianos que están muertos de miedo. ¿Por qué? Porque todavía hay culpa. Que siempre están arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque todavía hay culpa. Que se refugian en el trabajo, en la familia, en el ministerio. ¿Por qué? Porque todavía hay culpa. No están sanados de la culpa como deberían estarlo. ¿Cómo nos curamos de la culpa? Hay dos maneras. Ambas son importantes y van de la mano. La primera, te curas de la culpa en la medida en que comprendes la magnitud de tu pecado. Esto es exactamente lo opuesto a lo que nos dice la opinión secular moderna. La forma en que lidiamos con nuestra culpa es minimizando el pecado, dejar de pensar en nuestro pecado. Decidimos que no somos pecadores, que no somos tan malos. El cristianismo dice que es absolutamente al revés. Solo nos curaremos de la culpa en la medida en que estemos dispuestos a admitir la magnitud de nuestro pecado. Esto es en realidad lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 8, cuando dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que el amor de Dios es demostrable en la medida en que veamos que somos pecadores. Dice, mira cuán hermoso es Dios, que tú eras un pecador y Él murió por ti. Así que hasta que no veamos que somos pecadores, el amor de Cristo no es demostrable. Cuanto más veamos la naturaleza de nuestro pecado, más transformados seremos cuando realmente nos aferremos a la cruz. Siempre se basa en la profundidad de la comprensión de nuestro propio pecado. Si alguien dice, creo que Jesús murió por mí, y sin embargo sabes que eso nunca le ha cambiado su vida, ni le ha dado la vuelta como un calcetín, que no es algo por lo que llore cuando piensa en ello y le llene de confianza y valentía, será porque realmente o no sabe, o no entiende, o no comprende el nivel de su pecado. Leía un artículo de Tim Keller que la BBC tenía hace algunos años un reportero que se llamaba Gerald Priestland, que una vez hizo una serie de programas sobre religión y en uno de ellos dio un testimonio de cómo había sido criado como cristiano, pero siempre había sido una persona cargada de culpa. La forma en que se libró de ese sentimiento de culpa fue deshaciéndose del cristianismo. En el testimonio dijo,
solía ver a Jesús en la cruz y era una visión terrible, porque todo lo que me decían era, mira lo pecador que fuiste para hacer que eso sucediera. Un día, en el diván del terapeuta, se dio cuenta de que la única forma en que alguna vez se sentiría seguro y valiente era deshacerse de la idea de que era un pecador, deshacerse de la idea de la cruz y deshacerse de toda la idea del cristianismo. Así es como el hombre actual sobrevive a su culpa, a la conciencia, y se cree maravilloso. Qué mal ha sido entendido. Imagina que estás a punto de perder tu casa porque estás muy atrasado con la hipoteca. No has podido pagarla, debes tanto dinero que finalmente el banco te ha comunicado que mañana te va a echar. Todo por mala administración, por errores estúpidos. Y sin embargo, ¿qué sucede en el último minuto? Un amigo tuyo viene con un cheque por exactamente la cantidad que necesitas. Lo pones sobre la mesa y te dice, toma, este es mi regalo para ti. Esto es todo lo que necesitas para salvar tu casa. ¿Qué haces? Miras ese cheque y dices, oh, amigo mío, ese cheque es una visión terrible. ¿Sabes por qué? Miras la cifra en ese cheque, 100.000, pongamos por ejemplo, y eso solo te recuerda lo terrible que eres. Te recuerda tu necedad, te recuerda tus errores y cuán endeudado estás. Odias verlo. Solo ver el cheque te hace sentir terrible. ¿Tiene sentido eso? Eso es lo que estaba diciendo Prisland. Eso es lo que dicen cuando dicen, ¿por qué mirar la cruz? Es una vista terrible. Simplemente nos hace sentir pecadores. No. La cifra 100.000 te ha estado atormentando durante mucho tiempo. Te mostraba lo estúpido que eras, pero en un solo acto de amor sacrificial, ahora te puedes gloriar en esa misma cifra. La cifra muestra cuánto te ama tu amigo. La cifra ha sido transformada, se ha dado la vuelta. La misma cifra que te atormentaba ahora demuestra cuánto te ama y te glorias en el cheque. Cuanto mayor sea la cifra que provenga de tu deuda, mayor será la gloria en el amor sacrificial de tu amigo. Vemos el tamaño de la cifra que realmente nos atormenta, la que realmente nos atormenta, y ahora esa cifra está en el cheque con el nombre de Jesús, en él, y sabemos lo que le costó. Lo primero, pues, es que te curas de la culpa en la medida en que estás dispuesto a admitir la magnitud de tu pecado. Nosotros, por nosotros mismos, quizá nos podemos salvar temporalmente de la culpa adormeciendo nuestra conciencia y convirtiéndonos probablemente en personas duras y quizás un poco inhumanas. La segunda es mirar continuamente la naturaleza radical de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es la única manera en que podremos realmente encontrar que nuestra culpa es sanada. Cuando estudié este pasaje lo descubrí al leer lo que Pablo dice en el versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Es muy llamativo ese con cuánta más razón. Lo que está diciendo es el hecho de que desde el primer minuto en que creemos que Cristo es nuestro Señor, Salvador y Redentor, y creemos que estamos justificados, y justificados significa más que perdonados, significa que somos justos, que somos perfectos legal y forensemente ante los ojos de Dios, y somos justificados cuando todavía somos malvados, cuando todavía somos pecadores, cuando todavía somos sus enemigos. Ese con cuánta más razón significa que eso es lo más difícil que se podría hacer. Él ya ha hecho lo difícil. El día del juicio será muy rápido después de eso. Si estamos justificados por su sangre ahora, cuando somos enemigos,
Él podrá aceptarnos en el día del juicio cuando seamos sus amigos, cuando seamos sus hijos. Lo que está tratando de decir es que lo más difícil ya pasó, lo más grande ya se hizo. En el momento en que creemos y somos justificados por su sangre, eso es lo que dice, por su sangre, somos tan amados como siempre lo seremos. Dios nos ama perfectamente. Dentro de 5.000 millones de años, cuando seamos, estemos en habremos pasado el juicio y seamos totalmente, absolutamente limpios y puros, Él no nos amará más de lo que nos ama en ese primer minuto en que creemos. Con cuánta más razón, es otra forma de decir, cuánto más fácil será para Dios manejar el día del juicio si ha hecho esto por nosotros ahora. Él ha hecho lo difícil, fue destrozado, fue desgarrado, lo pagó todo. Al mismo tiempo somos justos y pecadores, porque creemos que Él murió por nosotros y que somos justificados por su sangre. Todo lo demás después de eso es ganancia, es resultado, es una consecuencia. Estamos dentro. En el versículo 10 tenemos otro con cuánta más razón. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Hemos sido reconciliados con Dios, no solo justificados, sino que podemos tener una relación personal con Dios gracias a la vida, gracias a la resurrección de Cristo, que esa resurrección certificó el pago completo de nuestra deuda. La doctrina de la cruz de Jesús es muy parecida al sol y las estrellas. Cuando sale el sol, sabemos que las estrellas permanecen, pero no las podemos ver. La luz del sol las cubre. Cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, brilla en nuestra vida. Aunque nuestros pecados siguen ahí y están ahí, sabemos que Dios no los ve porque están cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Aprendemos ya a vivir sin culpa? ¿Hemos aprendido a mirar lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Te atreves a seguir diciendo, no es suficiente, no puede cubrirme, soy demasiado indigno, todavía tengo que pagar por mis pecados? Repréndete por ello, arrepiéntete. Porque el verdadero pecado es desanimarte por tus pecados pensando que no se pueden cubrir. En el capítulo 6 del Progreso del Peregrino, John Bunyan nos dice, marchaba así con mucha dificultad, por razón de la carga que llevaba en sus espaldas, pero marchaba apresurado y sin detenerse hasta que lo vi llegar a una montaña, y en cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros, y rodando fue a caer en el sepulcro y ya no la vi más. ¿Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo de cristiano? Bendito Él, le oí exclamar, que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Por algunos instantes se quedó como estático, mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la cruz así hiciese caer su carga. Continuó contemplándola, pues, hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Llorando estaba cuando 3 seres resplandecientes se pusieron delante de él, saludándole con la paz. Luego, el primero le dijo, perdonados te son tus pecados. Entonces el segundo lo despojó de sus harapos y le vistió de un nuevo ropaje. Y el tercero le puso una señal en su frente. Le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría y continuó cantando. Vine cargado con la culpa mía,
de lejos sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura, en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Sigamos contemplando la cruz, hasta que saltemos de alegría, hasta que lloremos y hasta que se nos afloje el corazón. No lloramos lo suficiente ni estamos lo suficientemente gozosos. Cuando esas dos cosas suceden todo el tiempo, significa que finalmente hemos sido sanados por completo. Si somos cristianos, nuestra culpa se ha ido, pero es posible que no hayamos sido sanados en la conciencia. Miremos nuestro pecado, miremos la cruz, gloriémonos en el cheque, sigamos contemplando como lo hizo Cristiano hasta que podamos llorar y cantar de alegría. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has dado este maravilloso antídoto para este horrible problema que tenemos con la culpa. Te damos gracias porque Jesús no solo consiguió un remedio para nuestra culpa subjetiva, sino que también satisfizo nuestra culpa objetiva. Pagó la pena, recibió el castigo que merecíamos, así que ahora está reconciliado con nosotros y nosotros podemos reconciliarnos con Él. ¿Nos darías, Señor, el gozo y las lágrimas que surgen al saber y comprender que hemos sido justificados por su sangre? En el momento oportuno, cuando estábamos sin fuerzas, moriste por nosotros impíamente, pero ahora somos justificados por tu sangre. Te damos gracias por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.